Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Hermione, comencemos la revolución en Hogwarts. Capítulo 161 al 170. Capítulo 161. Elige entre ascender o caer. ¿Has oído que Nietzsche tenía miedo de ese hombre? ¿Quién es esa persona? No se trata de quién, sino de esa persona, la que no se puede mencionar. Es cierto. Estuve allí y vi su rostro. Casi me cae la maldición Cruciatus. Los Boggarts no tienen poderes mágicos y no pueden hacerte daño. Si me preguntas, son peores que los de Harry Potter. ¿De qué tiene miedo Potter? Lo que teme es el miedo mismo. Los dementores, el miércoles es la función especial de Slytherin, y el jueves la de Gryffindor. Con solo 2 o 3 días de diferencia, hay un tema más que vale la pena discutir en Hogwarts. ¿Quién teme más, el de Nietzsche o el de Harry? George y Fred dijeron que Harry Potter debe ser mejor. Sentían que el hombre que no debía ser nombrado había sido derrotado una vez por Harry Potter, y que un mago oscuro derrotado no era digno de ser temido, por lo que el concepto de miedo estaba más encarnado. Pero esta idea fue inmediatamente rechazada por Ravenclaw. Hermione y Nietzsche, que estaban haciendo sus tareas en la biblioteca los fines de semana, pudieron escuchar la discusión entre Kitty y Badger. ¿No está muerto el hombre misterioso?, preguntó Ana primero. Lógicamente, cuando murió el hombre misterioso, Nietzsche aún no había nacido. No hay nada que temer de un muerto, aunque se convierta en un fantasma. Siempre había tenido una buena relación con Hermione, y los admiró aún más después de enterarse de que muchos magos trabajaban para los dos pequeños. Aunque Ana sabía que su desempeño en los hechizos no era ideal, como única heredera del caldero chorreante, era muy consciente de los beneficios que Nietzsche y Hermione habían traído al caldero chorreante. Ella y Hermione han sido durante mucho tiempo una comunidad de intereses. Es algo que da mucho miedo pensar, Abad. Los Boggarts solo pueden crear cosas que entendemos y tememos, dijo Anthony de Ravenclaw en voz baja mientras la guiaba para hacer su tarea. Hermione estaba sentada frente a la larga mesa, y su mano que escribía se detuvo de repente. Obviamente, algunas cosas no se pueden ocultar, como dijo Anthony. Esto significa que Nietzsche debe haber visto al hombre misterioso con sus propios ojos. ¿Quieres decir? Ana se concentró en una palabra del periódico, mientras su corazón latía más rápido. O el hombre misterioso ha resucitado, o no está muerto, o Nietzsche solo tiene sus fotos e historias. Anthony notó el repentino enfriamiento del ambiente y se detuvo rápidamente, encontrando por fin una excusa razonable para taparse la boca. Estas son las únicas posibilidades. Pero no hacía falta que Anthony explicara lo que pasó después. Solo podían intentar engañarse con mentiras. Nietzsche estaba concentrado en su tarea cuando Hermione le golpeó la mano derecha con el codo, lo que le hizo escribir L en lugar de I. Esto le provocó dolor de cabeza y le molestó la idea de que apareciera una palabra incorrecta en el papel perfecto. Se presenta un trastorno obsesivo-compulsivo. Hermione estaba ocupada trabajando en la tarea que estaba en la mesa y no tenía tiempo para hablar. ¿Qué pasa de nuevo? Nietzsche simplemente levantó la cabeza y vio que mucha gente lo miraba. Había nuevos estudiantes, compañeros de clase y amigos que habían ido con él desde el grupo de tutoría inicial al club de duelo, y todos lo miraban fijamente debido a este asunto. La capa exterior de la verdad ha sido perforada por Ravenclaw, pero algunas personas aún se aferran a un rayo de esperanza. No nos trates como tontos, Nietzsche. Ana apartó el libro de texto y dijo con seriedad. ¿Quieres que aprendamos habilidades prácticas para protegernos y que emprendamos varios negocios en el exterior? No digas que solo lo haces por diversión. Cualquiera que sepa un poco puede ver lo que Nietzsche y Hermione están tratando de hacer. A medida que el Ministerio de Magia fue levantando gradualmente su control sobre las investigaciones de los magos sobre objetos muggles, el Callejón Diagon, que solo estaba separado del mundo muggle por un bar, gradualmente se volvió animado. Junto con las novelas de Lockhart, los magos realmente comenzaron a anhelar la vida de un muggle. Tenían curiosidad por saber cómo los muggles, que no tenían magia, podían hacer todo eso.
En cierto sentido, también promovió los estudios mugles y la alquimia. ¿Qué quieres preguntar?, dijo Nietzsche. De hecho, su corazón no estaba tan tranquilo como parecía. A menudo pensaba en el significado del regreso del Bogart y Granger al silencio. La historia es una espiral ascendente, lo cual es una ley universal para los mugles. Pero ¿qué pasa si interviene un mago? Por supuesto, los magos no pueden matar a decenas de miles de personas a la vez, pero pueden torcer sus cuerpos y correr a cualquier rincón del mundo, incluso a los palacios presidenciales de países de todo el mundo. Parpadeó levemente, y cada sonido ambiental sutil que entraba en sus oídos comenzó a distorsionarse. ¿Qué pasaría si la historia pudiera retroceder? Sabes de esto desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Te estás preparando. Antoni miró a su alrededor y finalmente decidió levantarse. Ahora el mundo mágico tiene una nueva perspectiva de Slytherin. Todos tienen nuevas opciones. A veces, Nietzsche no sabía cómo sería el futuro. Para inclinar la balanza a su favor, preferiría impulsar cosas que podrían provocar disturbios. Pero el problema es que la detonación de un neutrón basta para provocar la fisión de otros núcleos atómicos, y la reacción en cadena resultante podría no detenerse nunca. No es matemático y no puede calcular la probabilidad. Sí. Nietzsche asintió. La respuesta fue breve y sonó superficial, pero fue suficiente para que los pensativos Ravenclaw confirmaran su suposición. Déjame aclarar esto, te necesito, espera, no entiendo. Ana negó con la cabeza, rompiendo la atmósfera solemne. Ana, una vez que los magos inunden el mundo mugle en masa, el Ministerio de Magia no se quedará de brazos cruzados. Nietzsche giró la cabeza y dijo con calma. Encontrarán la manera de detenerlos, así que necesito que resistas la presión. Piensa en ello como si fuera tu propio caldero chorreante, pensó para sí mismo. Cuando los magos entran al mundo mugle, esto provoca discusiones como las que hubo durante la Guerra Civil estadounidense. Si los magos tienen obligaciones y si pertenecen a la gente del país local. Una vez que surge un desacuerdo sobre la afiliación grupal, surgen problemas gubernamentales. Se ha reunido varias veces con altos funcionarios del Ministerio de Magia y le resulta fácil inferir lo que piensa ese grupo. Siempre se mantienen al margen. Nietzsche no negó si Voldemort todavía estaba vivo, y esta es la mejor respuesta. Genial, estas son tus responsabilidades. Hermione respiró aliviada y sacó un fajo de formularios de su mochila reparada. ¿Ya tenías un plan?, preguntó Nietzsche sorprendido. Claro, he estado esperando la oportunidad. Sonrió con torpeza y le entregó el formulario que había preparado antes. Parecía haber esperado que esto sucediera hoy e incluso trajo estas cosas. Las ojeras y la pesadez bajo sus ojos hicieron que incluso Nietzsche comenzara a admirarlo. De repente, Hermione sacó un reloj de su bolsillo, miró la hora y salió apresuradamente. No había manera, se había esforzado tanto. Nietzsche miró la espalda de la chica mientras soportaba la presión y quiso recordarle algo, pero tras pensarlo, se rindió. Hermione ya estaba bastante ocupada, él también debía hacer algo. Nietzsche pensó, le prepararé una poción para dormir sin sueños con sabor a fresa, pero ¿de verdad queremos hacer esto? Si el Ministerio de Magia se entera, mientras uno de nosotros lo haga público en secreto, estaremos en problemas y atrapados entre los mugles y el Ministerio de Magia, dijo Padma. Su deber era ayudar a Lockhart. Después de todo, Padma es una fanática leal de los libros de Gilderoy Lockhart. ¿Crees en Superman? Admiro a los magos que se atreven a criticar el estatuto del secreto, porque podrían acabar en Azkaban. Damas y caballeros, nuestra era está por comenzar. Algunas personas renacen después de la muerte. Pero la historia, con el tiempo, irá tomando una espiral ascendente. Lo diré una última vez, los magos no son ignorantes. Así lo dijo Nietzsche. Capítulo 162. Convertidor de tiempo. Los hechos presentados por Bogut son aterradores si se piensa en ellos detenidamente. Solo Draco Malfoy y su pandilla se dieron cuenta de lo que Nietzsche temía, pero nadie sabía qué malvado plan estaba tramando. Ya estamos a mediados de octubre, y la clase de defensa contra las artes oscuras se está profundizando gradualmente.
Cada vez que los alumnos entran al aula, deben estar alerta y sostener sus varitas en la mano en todo momento para enfrentarse a los bogarts o sombreros rojos que puedan aparecer de la nada. El profesor Glendale fue aún mejor, incluso animó a los estudiantes a intentar utilizar diferentes tipos de magia negra para lidiar con estas criaturas. Pero el profesor Lupin se opuso un poco. Granger ha mantenido un perfil mucho más bajo desde la clase de defensa contra las artes oscuras, pasando la mayor parte de su tiempo auditando clases de alquimia y pasando su tiempo libre deambulando por el borde del bosque prohibido con Crookshank. Cuando la volvió a ver, Nietzsche todavía estaba recogiendo lavanda. Añadir 2 rodajas de fresa deshidratada a la poción para dormir sin sueños, al removerla al final cambiará el sabor. Granger abrazó a Crookshank y le contó el plan de mejora para la poción. ¡Qué buena maestra! Si sus ojos pudieran ser menos agudos. Gracias. Entonces, ¿fundaste tantas cosas con ella? Suspiró Granger, acariciando al gato persa con una mirada apagada. Todo es cuestión del futuro. Digo, tan envidiosa eres. No eres peor que Hermione. Nietzsche contuvo la risa y extrajo con cuidado las raíces de valeriana. Abrió la bolsita de tela atada a la cintura, se sacudió la tierra y las juntó con las rodajas de regaliz. Quizás a Granger tampoco le guste el sabor extraño de la poción. Siempre hay varias maneras de cambiar el sabor. Con el paso del tiempo y la tranquilidad del ambiente, bajó un poco la guardia. Su piel pálida adquirió gradualmente un tono carne, y su cabello corto y rizado, que le llegaba hasta la barbilla, ya no estaba tan seco. Fue un buen comienzo. Pero no tengo tantos amigos. La mirada de Granger era compleja y apretó los labios. Y no esperaba que Weasley y Potter me ayudaran a preparar agua para dormir y pociones de alegría. Vaya, no todos los Granger tienen tanta suerte. Ella saltó ligeramente y aterrizó en la rama. Qué hermoso era el castillo al anochecer. El resplandor dorado y las risas la hicieron quedarse allí. De ser posible, Granger esperaba morir allí. No pretendo desanimarte, pero debes saber que, viajar en el tiempo no cambia el futuro. Nietzsche se limpió las manos con indiferencia en su túnica, ensuciándose el cuerpo. Puedes quedarte aquí y empezar de nuevo. Granger se quedó atónito por un momento, mirando el barro en la cara de Nietzsche, y no pudo evitar reír. Tu boca siempre es tan atractiva para las chicas. ¿Está ahí? No pertenezco aquí, Holmes. Su admiración, esperanza y respeto pertenecen a Hermione. Eres una buena persona. Te doy una pista. Si es posible, lo mejor es matar a esa gente cuanto antes. ¿Sabes a quién me refiero? Granger miró el castillo y olfateó nerviosamente. Esta es la diferencia entre ella y Hermione. Esta Granger es más decidida y actúa con más energía. Sigue hablando de matar gente, lo que realmente lo hace sentir muy incómodo. Dumbledore no me permitirá hacer esto. Nietzsche sabía a quién se refería, y ambas partes se entendieron tácitamente. Todo lo que ves y oyes ahora es lo que puedo hacer dentro de las reglas. Ella era literalmente la Slytherin de Gryffindor. Esto también lleva a que Granger y Nietzsche tengan puntos de vista sorprendentemente consistentes sobre muchas cosas, como ciertos métodos. Muchas acciones que Hermione debe considerar son permitidas por Granger. Por supuesto, la experiencia de cada uno es diferente y eso es normal. ¿Sabes cómo ganó quien tú sabes? Granger sintió el calor en las yemas de los dedos y abrazó a Crookshank con más fuerza. Alguien lo delató. La familia Draco se puso de su lado en el último momento. Eso es imposible. Malfoy aún no es capaz de influir en una tendencia ganadora. Nietzsche tenía una comprensión clara de la fuerza de Lucius. En la guerra mágica, solo magos poderosos como Dumbledore y Voldemort pueden cambiar el curso de toda la guerra por sí solos. No sé cómo lo hicieron, pero después de la batalla final entre Harry Potter y Voldemort, lo único seguro es que los Malfoy se están vengando de mí, porque hice algo que los obligó a recurrir a quien tú sabes. Eso es extraño. Salvo algunos fanáticos, la mayoría de los sangre pura y mestizos mantienen la actitud de usar un arma viviente que ha perdido su humanidad hacia Voldemort. Su actitud hacia él es más de miedo y desdén. Después de la guerra, los intereses de aquellas personas no fueron dañados en esencia, pero el mundo mágico se volvió más cerrado. No me sorprende que seas tú, silbó Nietzsche.
Crookshank, al oír el silbido, saltó desde la copa del árbol a la parte superior de la cabeza de Nietzsche. Al ver que Crookshank era bastante obediente, resopló con satisfacción, apretó su bolsa de hierbas y caminó desde afuera hacia el aula de pociones. Encender, moler y remover una gran olla de poción para dormir sin sueños le permitirá a Hermione beber hasta enero del año que viene. Granger debe admitir que envidia a alguien que pueda brindarle un poco de consuelo cariñoso cuando está más cansada. Se frotaron 4 ramas de lavanda hasta convertirlas en polvo y Nietzsche guardó la parte sobrante en la bolsa para hacer una bolsita temporal. Maté a Draco en ese momento. Granger dudó y contó su propia experiencia. Dejó que los mortífagos entraran a la escuela y mataron a tanta gente. No podía dejar que volviera así como así. Tiene sentido. Nietzsche habría hecho lo mismo. Mientras limpiaba el frasco de vidrio, pensó en la pista de Granger. Draco era obviamente el único hijo de la familia Malfoy, y su vida definitivamente afectaría la decisión final de los Malfoy. Pero la muerte es inevitable. Nietzsche solo estaba pensando de antemano cómo moriría la otra persona. ¿Entonces quieres volver a antes de que mataran a Draco y evitar matarlo? Preguntó Nietzsche con duda. No, quiero volver a un tiempo anterior y matar a sus padres para que nunca haya nacido, y parece que los Granger han sufrido mucho. Granger no se arrepintió de su decisión, sino que reflexionó sobre si debería haber hecho algo más drástico y deshacerse de toda la gente a la vez. Mientras hablaba, poco a poco se fue volviendo loca, sus ojos se llenaron de odio. Esta idea descabellada hizo toser a Nietzsche. No podía imaginar cómo se le ocurrió a Granger semejante idea, pero como era su decisión, lo único que pudo hacer fue no objetar. Solo porque ella es Hermione Granger. Si Draco no hubiera nacido, eso podría conducirnos directamente a un nuevo universo paralelo donde no sería posible ver el futuro, dijo Nietzsche. Según la paradoja, si Draco nunca hubiera existido, entonces no habría razón para que Granger viajara en el tiempo, y entonces ella no estaría aquí hablando con él ahora. A menos que, su muerte no es la razón para que viaje en el tiempo. Solo necesito entregarle el convertidor temporal a mi yo futuro después de que Voldemort gane. Es suficiente. Granger sonrió con malicia. Nos volveremos a encontrar. Sacó un cronómetro y lo colocó sobre la mesa. Nietzsche le parecía familiar, como si lo hubiera visto antes. En la tapa del reloj de bolsillo estaba escrita una línea. Marco cada instante, pero nunca más allá del sol. Mi valor para ti se mide por tu propósito. Nietzsche se dio cuenta de repente de que esta loca pretendía tratar su vida como una historia y luego usar su identidad como Dios para corregir errores, corregir la historia a la fuerza y extender una línea de tiempo controlada por ella misma. El hechizo de reversión usado como inicio se ha agotado, por lo que necesito un reemplazo para la modificación. Hermione también tiene una. Espera, con razón puede tomar 3 clases a la vez. La mano de Nietzsche tembló, y una pequeña poción salpicó el podio de Snape. De verdad está jugando con el tiempo para poder ir a clase. Bueno, no me extraña que Granger se atreva a jugar con el tiempo. Me temo que no todas las Hermiones son así. Es decidida en sus acciones, pero a veces duda al considerar los medios. Duda en sus acciones, pero se atreve a jugar con el tiempo. Esta es Hermione Granger, quien hizo fácilmente lo que Nietzsche no se atrevió a hacer. Por eso no puedo simplemente buscar a alguien que esté en una situación de inversión temporal. Granger lo miró con reproche. En realidad, es solo volver atrás en el tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Y ella qué? La primera persona en la que pensó Nietzsche fue Hermione. No podrá resistir mucho tiempo, y retroceder el tiempo con frecuencia solo consume su propia energía. Puedes usar la mía para reemplazarla cuando esté de vacaciones. Hermione sentirá que ha agotado todo su tiempo. Con la inteligencia de Granger, no le sería difícil ahondar un poco más en la alquimia. La parte difícil es el hechizo de inversión temporal. La persona silenciosa no lo revelará hasta su muerte. Esta es la regla, así que solo necesita mejorar el conversor temporal existente. El miedo que Nietzsche mostró en la clase de defensa contra las artes oscuras le recordó. Quiero escribir mi propia historia, Nietzsche, recuerda, tus ideas no están equivocadas, no pueden perdurar, dijo Granger con seriedad. Capítulo 163 La crisis de Hermione. Hermione no estaba contenta.
No solo por las clases interminables, sino también, Nietzsche. Siempre sentía que la evitaba, intencional o involuntariamente. Era muy gracioso. ¿Por qué le importaba tanto? Solo porque Nietzsche había preparado un frasco enorme de poción para dormir sin sueños que ni siquiera Snape pudo criticar. Ah, y tiene sabor a fresa. Estoy pensando si puedo llevar a los niños a verlo en la próxima clase. Hagrid condujo un hipogrifo hacia el bosque y dijo vacilante. Sabes, es difícil para los magos comunes ver el verdadero rostro de un dragón de fuego. Hermione pateó el balde con todas sus fuerzas, provocando que cientos de peces de agua dulce de distintos tamaños saltaran sobre el césped del bosque prohibido. Ya estaba molesta, y no había margen para negociar la petición loca del profesor Hagrid. Además, no quería que Malfoy volviera a recordar algunos recuerdos. Los dragones pueden hacer más que simplemente arañar a los estudiantes, se negó Hermione. Pero Buckbeak no tiene la culpa, todos lo vieron. Fue el propio Draco quien quiso regañarlo, murmuró y maldijo a Hagrid. El hipogrifo Buckbeak, detrás de él, gritó, miró la abundante comida en el suelo y estaba a punto de disfrutar de una comida abundante. Pero en cuanto se agachó, el crestado noruego frente a él abrió los ojos de inmediato y la miró fijamente. Es solo una criatura mágica de nivel XXX. ¿Qué puede hacer contra un monstruo de nivel XXXXX? Malfoy te hizo daño deliberadamente y quería que te expulsaran, interrumpió Neville, que acababa de lavarse la cara junto al arroyo. Quizás Hagrid pensó en algunas malas experiencias y su rostro inmediatamente se puso pálido. Su padre ya está en Azkaban. ¿Por qué dimitirías? Dijo Ron sin rodeos. No te preocupes. Aunque el Ministerio de Magia quiera investigar, aún tenemos a Hermione y a Nietzsche. Nietzsche no tiene tiempo para eso. Cuando Hermione escuchó el nombre, inmediatamente se puso furiosa, tal como Crookshank al ver a Scabbers. Quizás porque escuchó un nombre familiar, Smaug levantó la cabeza de inmediato. Docenas de esturiones se deslizaron de su cabeza, pero tras mirar a su alrededor varias veces y no ver al supuesto amo, comenzó a comer los bocadillos, decepcionado. Esto sobresaltó a Ron. Dio unos pasos atrás, caminó hacia Harry y preguntó en voz baja. ¿Se comió los fuegos artificiales de Filibuster? Es un hombre muy ocupado, e hice tantos planes para él. Hermione los ignoró, usando la cola del dragón como cojín bajo su trasero, y continuó quejándose, pero siempre se niega cuando le pido que vaya a la biblioteca. Harry, Ron, Neville, Hagrid. Los cuatro permanecieron allí como estacas de madera, escuchando sus quejas, incapaces de pronunciar una palabra de consuelo. Honestamente hablando, como nunca les ha gustado el sexo opuesto, ni tienen esta experiencia, y no pueden entender las mentes de las chicas, no se atreven a decir mucho, prefieren no hacer nada antes que cometer errores. ¿Pero no te preparó Nietzsche agua para dormir? Preguntó Harry con cautela. Ese es el problema. Hermione sacó una botellita de sus brazos, la destapó, la olió y frunció el ceño. Le pregunté al profesor Snape, esta agua para dormir definitivamente no está hecha al nivel de Nietzsche. Una pastilla para dormir eficaz y que no produzca sueños debe ser de color violeta claro. Pero la botella que sostenía era de un rojo púrpura, sin impurezas ni sedimentos. Al sostenerla en alto, dejaba entrar la luz del sol. Además, podía añadir sabor a una botella de poción, lo cual era sin duda el nivel de una maestra pocionista. Harry inhaló y, además del aroma a lavanda, había un toque de hierba y fresa. Es como un césped recién desherbado. ¿Hay alguna diferencia? Dijo con envidia. El ajenjo amarga mucho el agua para dormir. Espero de verdad que Nietzsche pueda cambiar el sabor del espíritu de hueso, es una diferencia enorme. Durante la elaboración de la poción, si revuelves menos de media vuelta o si tienes un gramo menos de material, la poción fallará. Sus notas en pociones ni siquiera son tan buenas como las mías. Debe haber escondido algo. Genial, no me extraña que no fuera a la biblioteca cuando se lo pedí recientemente, resulta que estaba estudiando en secreto. Harry pensó que, aunque no tenía experiencia en el amor, al menos nunca había visto a nadie haciendo tareas en la biblioteca en una cita, ¿verdad? Tengo motivos para sospechar que está aprendiendo de los demás. El rostro de Hermione estaba muy sombrío.
Esta sensación es como tener un gato que has criado durante más de un año y, de repente, cuando lo sacas a pasear, el gato corre de regreso a casa siguiendo a otra persona. Nadie se siente bien. Ella se volvió de nuevo, acarició la cabeza del Ridgeback noruego y dijo con el corazón triste: mi querido Smaug, parece que nunca lo volverás a ver. Smaug cooperó exhalando una bola de fuego, lo que hizo que todos se sintieran un poco cálidos en el frío viento de octubre. ¿Cómo era posible? Aunque no le gustaba mucho Hermione, si Hermione pudiera traer a Nietzsche de vuelta al bosque prohibido, podría considerar dejarla montar en él para divertirse. Durante los siguientes días, Hermione siempre prestaría atención a Nietzsche en la clase de pociones. La poción encogedora cortará las raíces de las margaritas en pedazos, y las romperá en pedazos. Vio que Nietzsche no sacó un cuchillo como los demás, sino que sustituyó la mayor parte del equipo por una varita. Este pequeño cambio hizo que Hermione entrecerrara los ojos. Ya sabes, Snape lo despreciaba por ser un mugle capaz de hacer magia. Bajo el hechizo del corte, sus rizomas de margarita eran más pequeños y uniformes que los de las demás. Esta es la clase de pociones, no de encantamientos, lo oyó cantar Snape, blandió su capa y corrió hacia allí a grandes zancadas. Profesor, descubrí que cuanto más pequeños son los rizomas de margarita, más solubles son en la poción. Nietzsche encendió lentamente el fuego y, frente a la otra parte, echó los rizomas mientras removía. Luego volvió a agitar su varita mágica, colgando los higos encogidos y las sanguijuelas en el aire. El poder mágico les exprimió el jugo, y Nietzsche separó la lavanda y los líquidos negros y turbios. Esto no se ajustaba al libro de texto. Hermione abrió el libro de pociones, que decía que los higos encogidos debían pelarse y echarse. Lo estás haciendo mal. Hermione detuvo lo que estaba haciendo. Esto puede reducir la probabilidad de fallo de la poción de encogimiento. Cuando la poción adquiere un color amarillo anaranjado tóxico, se debe principalmente a la pulpa de higo. Nietzsche dijo con calma: después de tanto tiempo, debe haber algunos retrasos. En realidad estaba admirando al granjero maduro. Pero para Hermione, estas palabras fueron muy duras. Era como si estuviera demostrando que había encontrado un vacío legal en el siglo XVI. La poción encogedora fue inventada en el siglo XVI. 5 puntos para Slytherin. Parece que el cerebro del señor Holmes solo está hecho de madera por fuera. Snape mostró cierta apreciación. Estas cosas tienen una historia de cientos de años, así que, por supuesto, habrá algunas discrepancias. No le sorprendió mucho el descubrimiento de Nietzsche. Sería mejor decir que la sorpresa de Snape fue solo porque el descubridor fue Nietzsche, no Hermione Granger. Pero es un gran comienzo. ¿Qué hacen ahí parados? Weasley, Potter, Longbottom. El profesor se giró y los regañó con impaciencia. Escríbelo rápido. Puedes encontrarlos cuando recitas normalmente. Este es un buen método, al menos Neville puede aumentar la tasa de éxito al 50%. Hermione no tenía intención de preparar pociones en esta clase. Tenía un rostro frío y se convirtió en el trasfondo de Nietzsche. Sin embargo, su poción tuvo mucho éxito. La poción encogedora hecha con jugo de higo era más pura que las demás. Has progresado mucho. Ahora incluso puedes mejorar las pociones, ¿eh? Preguntó Hermione, intencionada o involuntariamente. Esto demuestra que los cimientos que me diste antes son muy sólidos. Nietzsche no oyó su sarcasmo. Vertió la medicina en el frasco y se lo guardó en el bolsillo. ¿Tienes tiempo al mediodía? Tengo algunos conocimientos. Detrás de ellos, Lavender y Parvati aguzaron el oído. Deberías descansar un poco. La respuesta de Nietzsche fue decepcionante. Por cierto, aquí tienes mis notas. Puedes devolvérmelas cuando termines de leerlas. Después de clase, ni siquiera esperó a Hermione, sino que salió corriendo con su mochila en la espalda, como si alguien ya la estuviera esperando fuera del aula. Hermione hinchó los carrillos y tiró el cuaderno de Nietzsche sobre la mesa. ¿A quién le importa? Preferiría dárselo antes que ir a la biblioteca. Esto es aún más revelador. Su intuición estaba en lo cierto. Lavender miró el asiento vacío de Nietzsche, luego a la enojada Hermione, y luego pareció como si de repente se diera cuenta de algo. Ya veo lo que quiere decir la profesora Trelawney. Querido Mien, esta es tu tribulación.
capítulo 164. El proyecto Xmeade. Dije, ¿qué te pasa hoy? En la clase de defensa contra las artes oscuras, a las 7 de la tarde, Grindelwald se sintió muy disgustado al ver frente a él a Hermione Granger, cuyas cejas nunca se relajaban, sus ojos vagaban y suspiraba de vez en cuando. Ya sabes, mucha gente quiere aprender de él pero no está cualificada. Una magia de guerra derivada de un hechizo meteorológico no debería hacerte parecer triste. Solo estoy un poco cansada. Las clases y las tareas me han dejado sin energía, dijo Hermione secamente con cara de amargura. Y la adivinación no es tan misteriosa como decías. Ahora Nietzsche me ha superado en pociones. Los escritorios y sillas del aula estaban apilados en un rincón. Levantó su varita y la blandió con fuerza frente al podio. Un rayo surgió de la cuerda del núcleo del dragón y destrozó a un hombre de madera. Esto es una mentira. De hecho, Hermione siempre sintió que el tiempo perdido en la clase de adivinación sería mejor dejarlo para que ella y Nietzsche lo estudiaran, en lugar de ser como ahora, donde todo estaba apretado y no había tiempo para aprender cosas nuevas. Grindelwald permaneció con las manos detrás de la espalda, sin sorprenderse por las palabras de Hermione. De hecho, el sufrimiento no se refiere solo al cuerpo, sino también al espíritu. Trelawney es descendiente de una adivina, así que es bastante capaz. Tu mayor problema ahora es que eres demasiado autocontrolado. Él es siempre tan humilde y educado, y es elogiado por los estudiantes como el profesor de defensa contra las artes oscuras más calificado en estos 3 años. Así es, según Grindelwald, si Hermione quiere abrirse paso, debe liberar adecuadamente esa parte de su naturaleza. No es que la moderación sea mala, pero la moderación de Dumbledore es demasiado convencional. Siempre sintió que Albus debería haber sido el ministro de magia para hacer del mundo mágico un lugar mejor. ¿Pero qué hago? Hermione apretó su varita, miró el desastre que tenía delante y dejó escapar un largo suspiro. ¿Quién sabe? No soy uno de ustedes, jóvenes. Grindelwald dijo que no sabía nada del amor. Quizás deberían dedicar un tiempo a aprender, si no, lo superará con otros. Ella rápidamente captó las palabras que salían de la boca del profesor. Parece que Nietzsche realmente estaba aprendiendo de los demás y lo estaba haciendo mientras ella luchaba con su tarea. Oms. ¿Cómo iba a reconocerlo? Hizo un gesto con la mano para restaurar al hombre de madera y continuó. De acuerdo, no tienes problemas para controlar la magia, pero el poder no es suficiente, deja de quejarte, sé decidido. Hermione siempre estaba preocupada por esto y aquello, lo cual era tabú en la magia de guerra. El poder se redujo considerablemente, al igual que los hechizos de veneno comunes y las maldiciones malignas. Una luz azul destelló a través del aula. Pero esta vez Hermione falló su objetivo y le provocó un escalofrío a Ridley, que acababa de salir a tomar aire fresco. ¿Estás enfermo? Si vuelves a abusar de mí, tendrás que vértelas con Voldemort. Ridley se cubrió el pecho y gritó con fiereza. Los estudiantes jóvenes son molestos, igual que Jim Weasley. Su figura ya borrosa ahora tenía un agujero en el pecho. Por suerte, es solo una imagen proyectada por un alma. Si fuera una persona normal, probablemente estaría muerto. Grindelwald lo miró y vio que Ridley era bastante guapo, pero no tan guapo como su propio rostro de joven. De repente, una idea le vino a la mente. ¿No son Hermione y Voldemort dos extremos? El primero es demasiado comedido y el segundo demasiado loco. Recuerdo que eras muy popular en la escuela, dijo Grindelwald. Claro. Si Dumbledore no me hubiera estado vigilando, no querría estar con ese grupo de magos estúpidos. Solo son un grupo de... Ridley pensó en los sangre pura y pensó en un nombre, un grupo de peces de colores. Muy ornamental, se viste de manera extravagante, es una socialité y es estúpida, no es simplemente un pez dorado. Entonces podrás ayudar a esta señora confundida a resolver su problema, dijo el viejo profesor. Ella... Ridley se tocó el pecho vacío. ¿Por qué? Te doy cara. Grindelwald no es como Hermione. Su buen carácter se limita a la clase y a unas pocas personas. No tendrás que sufrir estudiando Horrocruxes esta noche, amenazó con una sonrisa, o puedes elegir otro menú francés. Créeme, ninguno de esos comensales de París tiene una mala palabra que decir. Porque esa gente está muerta.
Pero era una buena razón, Riddle estaba lleno de la astucia y picardía de la juventud, que eran parte de lo que Voldemort llamaba un mugle, no la grandeza divina de un mago. Vaya. ¿Qué le pasa a esta bella, gentil e inteligente dama? Riddle giró la cabeza y se inclinó ligeramente. La cara de Hermione se puso roja, abrió y cerró la boca y no pudo pronunciar palabra durante mucho tiempo. Obviamente, le preocupa que su conexión con su amiga se destruya. La conoce desde antes de venir a Hogwarts. ¡Qué gran relación! Si fuera yo, sin duda lucharía por ella, dijo Grindelwald por ella. Fue tan considerado que ni siquiera perforó el papel que Hermione había pegado sobre Nietzsche que decía amigo. ¿Qué tal una poción de amor? El método de Riddle era muy violento. ¿Por qué no mencionaste la maldición Imperius? Preguntó Hermione. Es muy difícil. Somos magos. ¿Qué hay de malo en usar métodos mágicos? Riddle se palmeó la cabeza. No quieres perder tiempo ni experiencia, pero quieres que otros te acompañen. Entonces la única opción es afrodisíaca. Hizo una pausa mientras miraba a Hermione, maldiciendo en voz baja. Entonces sonrió con picardía y dijo, en realidad, no es imposible usar pociones de amor. Si está interesado en ti, no importará que lo descubra. Eso es todo. ¿Fue este el método que hizo popular a Riddle en aquel entonces? Hermione parece saber un pequeño secreto sobre la juventud de Voldemort, que definitivamente será un gran éxito si se publica en El Profeta. Pero ella ciertamente no haría eso, así que después de la clase de recuperación, se encontró con Lavender y su grupo mientras salía del aula de astronomía. ¿No estabas copiando el mapa estelar? ¿Por qué de repente estás en el tercer piso? Lavender se dio la vuelta y miró el largo pasillo. Estaba a punto de darte una buena noticia. ¿Qué? Hermione no entendió lo que quería decir y silenciosamente guardó el reloj de bolsillo en su bolsillo. La víspera de Halloween de la semana que viene es el día de puertas abiertas de nuestro pueblo de Hogsmeade. Parvati no notó nada inusual. Su atención estaba centrada en el lugar de reunión de los magos en el que había estado pensando. Ese día tendrán un día entero sin clases ni tareas, quizás esta sea una buena oportunidad. Solo quería aprovechar la oportunidad para hablar de temas académicos. Claro que, si era necesario, también haría gala de su recién adquirida magia de guerra para despertar la envidia de Nietzsche. Si quieres aprender, te enseñaré. Capítulo 165. Cita en vivo. Respecto a los problemas actuales de Hermione con los logros mágicos, efectivamente está relacionado con su estado mental. El carácter ya indeciso de Grindelwald, sumado a la estimulación que experimentó a manos de Voldemort en el pasado, lo hace resistente a muchas magias poderosas. Por lo tanto, Grindelwald necesita la realidad externa para sanar el trastorno de estrés postraumático provocado por otra realidad. En palabras de Dumbledore, amor. Pero Nietzsche no sabía en qué clase de tormenta se encontraba. Una semana antes de Halloween, Nietzsche todavía estaba inmerso en las cartas traídas por Mercury. Sobre los movimientos de Moriarty, noticias del Callejón Diagon y las preguntas de Howard. Unirse con los muggles y construir una fábrica de coches mágicos puede acelerar la integración de la magia y la sociedad muggle. Granger apareció de repente tras él como un fantasma. ¿Por qué no se me ocurrió al principio? Maldita sea. Nietzsche se giró y miró la puerta cerrada de la sala común de Slytherin. Aparentemente, Granger se había desilusionado nuevamente y había seguido a una pequeña serpiente en espera, otra vez. Sin embargo, al ver la sorpresa en el rostro de esta loca y su expresión de asombro, levantó la vista de inmediato. Después de todo, no podía superar a la otra parte en el nivel mágico, así que solo podía presumir en ese momento. Pero no puedes replicarlo. Nietzsche abrió la carta y comenzó a leer. Las personas que realizan el mismo esfuerzo no necesariamente obtendrán los mismos resultados. No hay vuelta atrás. A menos que Granger esté en su propio mundo, su padre sea el salvador de Scotland Yard y su tío el administrador británico, no podrá completar todo el plan en tan poco tiempo. Si hubiera sido hace unos días, Granger seguramente lo habría criticado de otras maneras, pero hoy no. Tras leer la carta, Nietzsche sintió de repente que era una suerte que Howard fuera una persona común y corriente.
Si hubiera sido un mago, esta carta sin duda sería una carta llena de aullidos, como la de Molly Weasley. Estaría llena de los aullidos de Howard. Porque todos los empleados llevan capas negras. Como inversor, ahora ni siquiera puedo entrar en la fábrica. Pero por muy responsable que fuese Nietzsche, siempre explicaba cada caso uno por uno. Por ejemplo, las túnicas que llevaban aquellas personas eran en realidad ropa de trabajo. En ese momento, Warrington, que acababa de terminar su entrenamiento en el campo de Quidditch, entró. Tiró su capa empapada por la lluvia y la colgó junto a la chimenea. Primero le guiñó un ojo a Nietzsche y luego rió con sus amigos. Granger se escondió en un rincón. «Vamos a Hogsmeade el próximo fin de semana, Nietzsche», dijo Warrington, señalando el aviso en la puerta. «Es solo una reunión en la aldea de los magos, ¿qué pasa?». Nietzsche se encogió de hombros y, sin guardar la carta, la dejó sobre la mesa con naturalidad. «Eres un joven perdido. Necesitas un poco de orientación ahora mismo», George y Fred nos lo dijeron durante el partido de práctica con el equipo de Gryffindor. «De verdad, te recomiendo que vayas a la tetería de Madame Puddifoot». Pero fue interrumpido por alguien, el cazador Adrián Puse. «No, deberíamos ir a la casa de los gritos», dijo de repente, cruzándose de brazos. «Ajaja, sí, ese es un buen lugar». Warrington asintió, con las comisuras de los labios más levantadas que nadie. Granger, de pie en las sombras, parecía haber pensado en algo, frunciendo el ceño mientras reflexionaba sobre algo. Pero Nietzsche se quedó perplejo al contemplar el aspecto de este grupo de personas. ¿Era necesario movilizar tantas tropas solo para ir a una aldea de magos, como si se estuvieran movilizando para la guerra? Pero, no importa. Al menos eso es lo que pensaban en Warrington. ¿Qué te dijeron esos dos bocazas, George y Fred? Nietzsche entrecerró los ojos. Al instante, sintió que algo andaba mal. Nada. Nietzsche. Warrington apartó la sonrisa, se adelantó con seriedad y le dio una palmadita en el hombro. Solo tienes que saber que siempre te apoyamos, bueno, de hecho, ha puesto un galeón. Tan pronto como abrió la boca supe que era un viejo jugador. Los demás jugadores de Slytherin también dieron un paso al frente, y como si estuvieran entregando medallas a soldados que habían muerto heroicamente, algunos le dieron palmaditas en los hombros a Nietzsche, y otros le dieron un puñetazo en el pecho. Todo el mundo es un hombre de acertijos, y solo dice la mitad de las palabras. Se rieron y cruzaron en broma la sala común y todos se escondieron en el dormitorio de Warrington antes de que Nietzsche pudiera enojarse. Sobre Hogsmeade, bueno, estos lugares son realmente bonitos. El sofá a mi lado se hundió de repente. Te queda muy bien. Es realmente muy hermoso. Esta todavía era la sala común de Slytherin, y a Granger le preocupaba que otras personas pudieran pasar por allí, así que no se molestó en cancelar el encantamiento desilusionador. ¿Has estado allí? Nietzsche se arrepintió tan pronto como lo dijo. ¿De qué estás hablando? Granger debió estar allí. Ah, George, Fred, todavía están tan desafinados. Suspiró e ignoró las palabras de Nietzsche. Solo por su tono, parecía como si ella también estuviera tratando de contener la risa. Nietzsche siempre creyó que este grupo de personas tenía malas intenciones, pero tener a alguien que le mostrara el camino era mejor que no tener a nadie. Justo cuando estaba a punto de buscar consuelo en su propio gato, descubrió que ya se había escapado. Y el mérito de este absurdo le corresponde a Weasley. Vamos a darles una paliza a esos Slytherin que se quedarán sin nada. En la sala común de Gryffindor, dos personas estaban de pie sobre la mesa y gritaban. Echamos de menos a Perky, pero no lo echaremos de menos otra vez. George y Fred observaron docenas de manos alzadas sobre sus cabezas. No eran manos, sino dinero andante. ¿Cómo pasó? Colin no quería perderse la diversión. El lado rojo gana pasivamente, el lado verde gana activamente, dijo George en voz baja. Colin dudó, giró la cabeza para mirar a Hermione en el área de estudio, pensó en la identidad de Nietzsche y su ayuda, y levantó un dedo débilmente. ¿Puedo elegir el medio? ¿Dónde está la opción intermedia? Rió Fred. Claro, ¿y si no les pasa nada? Colin se armó de valor y refutó con rectitud. Apuesto, toma, es un SIG plateado. George y Fred se miraron y de repente pensaron que eso no era imposible.
Pero la posibilidad era demasiado pequeña, especialmente con la ayuda de Lavender, era imposible que terminara tan abruptamente. No hay problema, tú pagas y tienes la última palabra. Ambos extendieron sus manos al mismo tiempo y juntaron las palmas para cubrir la brillante moneda de plata. Hermione no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lavender y Ginny la llevaron a sentarse junto a una ventana, pero los gritos y vítores eran demasiado fuertes. George y Fred están apostando otra vez. Tenía que estar distraída. Pero Ginny puso los ojos en blanco, su rostro no se sonrojó y su corazón no latió mientras decía: el partido de Quidditch está a punto de comenzar. Probablemente estén apostando a si ganará Slytherin o Gryffindor. Simplemente les gusta hacer estas cosas. Es cierto, excepto que no se trata de apostar en Quidditch. Ginny había cambiado mucho. Desde que Ridley perdió el control, su personalidad se había vuelto tan fogosa como su brillante cabello. Sin embargo, se sentía más agradecida y un poco admirada por Hermione. Después de todo, en Gryffindor, ¿quién no quiere ser como Hermione y tener la capacidad de comandar un grupo de leones? Ven a probar esto. Es la última poción del mago. Puede cubrir las ojeras. Lavender abrió su pequeña caja y sacó varias botellas y frascos. Hermione nunca había usado esto antes, y instintivamente se sintió un poco repelida. Hasta que Ginny sacó el pequeño espejo que siempre llevaba consigo. Dios salve a la reina. Menuda cabeza. El cabello, originalmente esponjoso, de Hermione se había vuelto tan retorcido como el valle de Godric, sin vida, y sus ojos entrecerrados la hacían parecer aún mayor. Ella no pudo evitar cubrirse la boca y dejar escapar un grito rápido. Es la primera vez que sales. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te lavaste la cara? Preguntó Lavender con sarcasmo. Ayer. Anteayer. La semana pasada. Hermione cerró los ojos y apartó el espejo. Fue la semana pasada. Cada vez que volvías al dormitorio, te bebías la poción y te quedabas dormida. Quizás no te diste cuenta de que subiste de peso, unos 2 kilos. Ya tienes 15 años, tienes que aprender a hacer algo. Hermione se pellizcó la cara con incredulidad. Cuando se levantó e intentó escapar al baño, descubrió que ese movimiento ordinario era tan extenuante que cayó hacia atrás sobre el taburete tan pronto como se levantó, y gritó cuando su abdomen golpeó la mesa. Bueno, no es que realmente haya ganado peso, resultó que Crookshanks se había subido a su regazo en algún momento. Maullido. Hermione miró su cara de kaki y de repente pensó en el ridículo de Nietzsche, lo que la hizo aún más infeliz. No hay problema. Miró a Ginny y Lavender, que estaban ansiosas por intentarlo, respiró hondo varias veces y luego se decidió. En fin, no tiene nada de malo, pero más vale que tus cosas funcionen de verdad. La profesora Glenda le dijo que necesitaba soltarse y liberarse. Entonces atacará en la mejor forma. Lavender y Ginny se sonrieron y comenzó una guerra sin pólvora. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voice. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 166. El potencial del gato. La mañana antes de Halloween, Nietzsche repentinamente entró en pánico sin razón aparente. Hoy es día de visitar la aldea de Hogsmeade. Incluso Draco, que suele tener el rostro sombrío, está de la mano de Pansy, charlando y riendo. Seamus, Cedric, el siguiente. Al entrar en el pasillo, el administrador del castillo, Filch, llevaba en brazos a la señora Norris y un pergamino que arrastraba por el suelo. Todos debían ser revisados por él. La larga cola en la puerta se extendía hasta el segundo piso. De vez en cuando, desde el patio de la entrada se oían vítores. Aquellos eran los estudiantes que habían superado con éxito el examen. Harry Potter se quedó al final de la larga fila, acompañando a Ron y Neville. Avanzó con ellos poco a poco hasta que sus amigos llegaron frente a Filch, y luego regresó abatido. No puedes ir. Saludó Nietzsche a Harry al final de la fila mientras regresaba a la torre de Gryffindor. Los Dursley no firmaron por mí, jaja. Después de enterarse de lo del lugar de reunión de magos, casi destruyen la lista. Harry sonrió con amargura y agitó la mano fingiendo calma. Ah, por cierto, soy de Gryffindor. Apoyo, ¿eh? Nada, solo el equipo de Quidditch.
Harry se aclaró la garganta y, tras ver las miradas de advertencia de algunos, aceleró el paso para irse. Incluso mientras su cuerpo desaparecía tras la esquina de la escalera de mármol, Nietzsche todavía estaba pensando en el movimiento de parpadeo. Muy extraño. Pero a él no le interesaba el Quidditch, así que no tomó en serio las palabras de Harry. A finales de octubre, el tiempo no era bueno. Nietzsche apenas había pisado el suelo del patio, fuera del salón, durante menos de medio minuto, cuando un viento frío lo obligó a retirarse. Para ser sinceros, se sentía más cómodo en la cama. Escondió las manos en los bolsillos, encogió la cabeza y se quedó perdido en el viento frío. ¿Vas a seguir estudiando hoy? Nietzsche recobró el sentido y quedó atónito. Hermione, de pie bajo un montón de ramas muertas, parecía haber estado esperando durante mucho tiempo. Llevaba ropa gruesa por dentro, y una fina bata negra y una bufanda roja y amarilla por fuera. Calzaba botas de nieve de mujer, y un círculo de pelusa alrededor de sus tobillos le pareció delicioso a Nietzsche. Pero el sombrero, era el sombrero de copa de mujer que le regaló Nietzsche, no un sombrero de mago. Si no te vas, esto es lo que pienso hacer. El pensamiento de Nietzsche era, obviamente, mucho más lento. Hermione calculó claramente que se detuvo durante 35 segundos completos. Las dos personas que han estado inmersas en los libros durante años no saben qué hacer a continuación. Pero no importa. El considerado Crookshanks saltó repentinamente de los brazos de Hermione y regresó a los de Nietzsche a una velocidad que no le correspondía. Este pequeño episodio le permitió a Nietzsche tomar las riendas de la conversación. ¿Por qué estás aquí, Crookshanks? Y al mismo tiempo caminó hacia Hermione. Con la presencia de este gato persa de pelo largo, la tensión entre ellos se alivió mucho. Pobre Crookshanks, había pagado demasiado. Para ser honesto, el vestido de Hermione superó sus expectativas, y para que los estudiantes pasaran un fin de semana feliz, muchos profesores no asignaron tareas, por lo que los dos pudieron divertirse todo el día sin preocupaciones. Cuando salían de la entrada principal, los dos dementores siempre hacían que la gente temblara incontrolablemente, pero cuando llegaron al pueblo de Hogsmeade, que parecía una tarjeta navideña, descubrieron que allí estaba nevando. La luz que entraba por las puertas y ventanas parecía desde la distancia velas en la nieve. Hermione caminó por el centro de la calle y miró a su alrededor un rato. Una sensación de desolación, como si el mundo la hubiera abandonado, la invadió. La tienda del mago no era enorme, pero estaba abarrotada. La mayoría de los edificios eran de madera y ladrillo, pero ella no se sentía aislada. Al contrario, se integraba fácilmente con el entorno. Este lugar era incluso más antiguo que el callejón Diagon. Nietzsche y Hermione entraron al salón de té de Madame Pudifot al mismo tiempo por recomendación de sus amigos. Pero cuando entraron, se arrepintieron un poco. Las cortinas y los manteles del interior estaban adornados con encaje, y una dulce niebla llenaba el aire, aislando sin esfuerzo las pequeñas mesas redondas en cada área. ¿Es esto una casa de té? ¿Este es el lugar que te recomendaron? Hermione y Nietzsche maldijeron a sus amigos en sus corazones al mismo tiempo. ¿Qué necesitas? En ese momento, se acercó una mujer gorda con delantal. Era la única que no encajaba con el estilo barroco de la casa de té. Un pudín helado y té de rosas, titubeó Hermione. Si escuchaba correctamente, siempre se oían unos sonidos inexplicables de agua salpicando que hacían que la gente se sintiera entumecida por todas partes. Nietzsche no se avergonzó en absoluto, pero desde el momento en que se sentó, estuvo retorciendo los muslos debajo de la mesa, reprimiendo el deseo de escapar. Y ahora sabía por qué Granger tenía ese tono extraño. Pensé que el lugar que elegiste sería, no te opusiste, ¿verdad? Me parece que el té aromático de aquí está buenísimo. Nietzsche parecía un pájaro asustado, y antes de que ella pudiera terminar sus palabras, las palabras que había preparado hacía tiempo salieron de su boca. Hermione se quedó atónita por un momento, luego lo miró seriamente y luego comenzó a reír. Alguien se puso ansioso primero, pero no dijo quién era. Hermione apoyó su mano derecha sobre la mesa y apoyó su barbilla con el dorso de su mano. Quizás era por la niebla. Cuando Hermione bajaba ligeramente la cabeza para tomar el té, el sombrero siempre le cubría la mitad superior del rostro.
Este problema era tan grave que provocó las alucinaciones de Nietzsche. Vio la sombra de esa mujer en Hermione. Irene Adler. Maldita sea, no debería haberle dado este sombrero victoriano. Además, cuando Crookshank estaba en cuclillas sobre la mesa y Hermione le daba comida seca sin cafeína y chocolate, la postura era aún más parecida a... No, Nietzsche parpadeó e intentó con todas sus fuerzas bloquear ese pensamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo más vas a esconderte? Dijo de repente. Hermione no era ciega, por lo que, por supuesto, podía ver que Nietzsche estaba entrando en pánico sin razón aparente. ¿Qué escondí? Nietzsche forzó una sonrisa, tomó una aceituna de la cesta de fruta en medio de la mesa y se la echó a la boca. Esa mujer, el tono apagado de Hermione le hizo detenerse en el corazón, o ese hombre, el amigo que se escondió detrás de ti y te habló de conocimientos de pociones que ni siquiera Snape conocía todavía. Si Colin, un alumno de segundo grado, hubiera tomado una foto y se la hubiera enviado por lechuza a Watson, habría reconocido la expresión en el rostro de Nietzsche. Esa era la sonrisa falsa y reservada que Sherlock pondría cuando conociera a Irene Adler. Eso es genial. Nietzsche ni siquiera supo cuándo se hizo amigo de Granger. ¿Es esta la afirmación de Hermione Granger sobre sí misma? El profesor más joven que jamás haya existido, si eso es posible, dijo Nietzsche. Es realmente interesante. Si existe tal persona en la escuela, no lo sé. Hermione lo miró y extendió la mano para cubrir la cesta de fruta que le había dado la casa de té. Por supuesto, el profesor Snape me pidió que lo averiguara. Nietzsche miró fijamente a Crookshank y le indicó que buscara rápidamente su reloj de bolsillo. Para ser honesto, hoy se sentía un poco desconocido para Hermione, pero también se sentía inexplicablemente emocionado en su corazón, como si hubiera descubierto un nuevo continente. Cuando algo no se desarrolla según la lógica del pasado, siempre trae consigo una nueva sensación. Por ejemplo, aunque Hermione ha estado cuestionando, intencional o involuntariamente, Nietzsche lo disfruta mucho. Lo que disfrutó no fue la actitud interrogativa de Hermione, sino este ligero contacto, tratando de explorar la relación entre ellos. Mierda. Hay algo mal con su cerebro. En ese momento, los hermanos Weasley y Warrington habían llegado silenciosamente a la puerta de la tienda de té de Madame Puddifoot, pero lo mágico fue que en la ventana, había un grupo de personas que habían llegado antes que ellos, y eran el grupo de Hufflepuff. ¿Qué haces aquí?, preguntó Fred con cautela. ¡Qué casualidad! ¿También conoces el secreto de Cedric?, preguntó Ana sorprendida. Por supuesto, ¿eh? Cedric. Capítulo 167. Por favor, inviten al próximo chivo expiatorio. En cierto sentido, Gryffindor también debe agradecer a Nietzsche. De no ser por él, Warrington no habría podido ganar el título de capitán de Quidditch, y Gryffindor no tendría que depender necesariamente de Harry Potter para la victoria. Sus posibilidades de ganar habrían sido mayores. Además, por el bien de su padre, por favor, George y Fred defendieron firmemente a Hermione y a Nietzsche. ¿Por qué no puedes poner un micrófono ahí?, se quejó Warrington al oír el ruido de la radio. Un grupo de ellos estaba en cuclillas en la nieve, casi congelados como paletas, con nieve blanca amontonada sobre sus hombros y sombreros. Baja la voz, dijo George con los ojos muy abiertos. Esas cosas fueron catalogadas como contrabando por el Ministerio de Magia la última vez, y mi padre las guardó. Espera, los vi tomados de la mano. Sus palabras hicieron que otros corrieran hacia el alféizar de la ventana y miraran a través del espacio entre las cortinas. En realidad, era simplemente Hermione agarrando la muñeca de Nietzsche y cubriendo la cesta de fruta, pero a sus ojos, parecía algún tipo de acción representativa. ¿Quién empezó?, preguntó Lavender entre dientes. Parece, Hermione, bien. Warrington empujó a los demás con el codo como un loro victorioso. Si Hermione hubiera tomado la iniciativa, Slytherin habría ganado. En esta guerra sin pólvora, solo quien tome la iniciativa renunciará al derecho a elegir, lo que significa el fracaso. Pero en realidad, las cosas sucedieron en la dirección exactamente opuesta a lo que pensaban. Aunque Nietzsche era la parte pasiva con derecho a elegir, estaba en ascuas. Hermione, ¿estás enojado conmigo por estudiar con otros? Retiró la mano rápidamente y preguntó con cuidado. ¿Quién? Yo. Imposible.
Hermione tomó un sorbo de la dulce infusión de flores y al instante cambió de opinión. Bueno, sí que hay un poquito, pero nunca lo he hecho, en mi competencia contigo, rompiste la igualdad. ¿Pero qué podía hacer Nietzsche? Dejó que Hermione, que a menudo usaba el giratiempo, conociera a Granger del universo paralelo. La primera regla del giratiempo era el usuario no debe encontrarse en varios estados diferentes al mismo tiempo, y tanto Granger como él sabían lo que estaba haciendo Hermione, así que lo mejor que podían hacer era observar. ¿Quién es ese genio?, preguntó Hermione. No puedes evitar ir a buscarla, ella. Debería advertirle. Debemos actuar con más cautela ahora que estamos trayendo grandes cambios al mundo mágico, dijo Hermione con aire de superioridad moral mientras sujetaba a Crookshank con gracia. ¡Qué coincidencia! Justo en ese momento crítico, un genio de las pociones que superó al profesor Snape apareció repentinamente en Hogwarts. A menos que esa persona fuera de primer año, Hermione lo habría visitado hace mucho tiempo. En ese momento, Nietzsche notó que siempre había varias sombras oscuras destellando tras las cortinas. Se dio cuenta de que alguien se escondía afuera, pero tras abrir la ventana y echar un vistazo, encontró a estudiantes de Hogwarts dispersos caminando por la calle. George, Warrington y otros que pasaban por allí lo saludaron. He sido bastante cauteloso. Salvo las clases, me quedo en el mismo sitio todos los días. Nietzsche la fulminó con la mirada. También quería hablar con Hermione y leer un libro en la biblioteca. Pero desde que Granger reveló el secreto del giratiempo, tuvo que mantenerse alejado de Hermione. Debido a que Hermione acaba de hacer retroceder su propio tiempo, y Hogwarts es tan pequeño, siempre que Hermione cometa el más mínimo error, tal vez ambos colisionen frente a Nietzsche, así que es mejor estar seguro. En ese momento, la niebla se disipó un poco al abrirse la ventana. Hermione vio a dos magos abrazándose detrás del asiento de Nietzsche, solo ahora supo qué eran esos sonidos de succión. Beso francés. Cada mesa de magos en la tetería de Madame Pudifot estaba formada por una pareja. Lejos de Hogwarts, dejaron de lado su imagen habitual y ya no se guardaban los pequeños gestos entre ellos y sus parejas. La dignidad original de Hermione fue barrida. Lo siento, este lugar está lleno, le dijo Madame Pudifot al mago que acababa de entrar. Parece que llegamos en el momento equivocado, Q. Hermione reconoció la voz de Cedric y pudo ver a través de la niebla que él y otra bruja delgada estaban a punto de darse la vuelta e irse, por lo que rápidamente se levantó y extendió la mano a través de la niebla para agarrar la ropa de Cedric. Cuando vio la figura de la persona sentada a su lado en la casa de té, inmediatamente no pudo quedarse quieta. Estaba a punto de irme. Hermione sacó 2 galeones de oro y se los puso al encargado de la tienda. El resto es propina. La magia en esta casa de té era muy delicada. Solo cuando se acercó a Cedric pudo distinguir vagamente los rasgos faciales de las dos personas frente a ella. La bruja que acompañaba a Cedric parecía ser una Ravenclaw por su corbata. La muchacha de pelo negro y liso sonrió tímidamente y miró a esta chica. Pero Hermione no se atrevió a levantar la vista y sacó a Nietzsche de la tienda de té de Madame Pudifot. Reconozco que me equivoqué. Sobre ese genio, te prometo que lo verás, dijo Nietzsche con impotencia. Pero solo después de que su giratiempo fue cambiado. No, no pasa nada. Hermione se quedó aturdida en la puerta de la casa de té, con las mejillas ardiendo como si tuviera fiebre. Echó un vistazo rápido antes de que la puerta se cerrara con fuerza. Creo que deberíamos ir a otro sitio a echar un vistazo. Este es un lugar al que solo acuden parejas, lo cual podría considerarse una apología de Nietzsche. Pero es demasiado pronto. Hermione sostenía a Crookshank, completamente inconsciente de las patas del gato hurgando en sus bolsillos. Nietzsche finalmente respiró aliviado al ver a Hermione, quien acababa de cambiar de tema con el Ridgeback noruego, y observó las tiendas de las calles de Hogsmeade. Justo cuando estaba a punto de volver a meter la mano en el bolsillo, alguien se la agarró. Era Hermione. En ese momento, se sintió tan emocionada como si estuviera viajando en un cohete atravesando la atmósfera. Mientras ambos se tomaban de la mano en la nieve, como en el Apollo y el Soyuz, a ella le pareció oír el sonido de un equipo en una película de ciencia ficción. Houston, atracado, sintiéndose bien. Se te cayeron tus cosas.
Nietzsche se agachó rápidamente y escondió su giratiempo en su manga, luego tomó el giratiempo de Granger en su mano. A primera vista, parecía un reloj de bolsillo del tamaño de la palma de la mano. Hermione no dijo nada, pero rápidamente lo guardó. Después de entrar a una tienda de equipo mágico llamada Davis Banks al final de Hogsmeade, George y otros que regresaron a la ventana descubrieron que alguien había cambiado. Es culpa tuya, pie grande de Slytherin. George tiró la olla como si estuviera hecho un berrinche. Si no hubieras sido tan ruidoso y saltando, no se habrían dado cuenta de que había alguien escondido aquí, recuerda pagar. Advirtió Barrington, agitando el puño. Eso no cuenta. Hermione solo te tomó la mano, dijo Fred con terquedad. Aún no ha confesado. Háganse a un lado, a un lado. Por favor, no bloqueen el paso. Ravenclaw Fawcett los apartó, abrió un poco las cortinas y volvió a cerrar la ventana. Hay un grupo de forasteros compitiendo aquí. George y Fred observaron las pequeñas águilas y tejones que salían de todas partes. Olfatearon una oportunidad. Hay algo interesante en la relación entre el gran idiota del equipo de Hufflepuff y el buscador de Ravenclaw. Capítulo 168. Tienes razón, pero este es el maestro de pociones. En la puerta de Honeyduke's Candy House, junto a un cartel de búsqueda, hay un aviso. Para garantizar la seguridad de los residentes mágicos, los dementores patrullan las calles al atardecer todos los días. Estúpido Fudge. Gritó Ambrosio Frome, el dueño de Honeyduke's, tras ver el último aviso. Bueno, chicos, volved en Navidad y cuidado con los dementores. Nietzsche pagó una lata de conserva de piña y la arrojó al aire, donde se mezcló con el resto del equipo mágico. Lo único bueno de estar en Hogsmeade es que puede usar magia a voluntad. Después de dar la bienvenida al último grupo de clientes, la casa de dulces cerró sus puertas, pero cada pequeño mago recibió un helado de coco gratis como compensación. Los estudiantes no pudieron hacer nada más que maldecir a Fudge y regresar a Hogwarts abatidos. Solo la cena de Joen los tranquilizó. Dicho esto, aún tenían que maldecir. Fudge no tiene a nadie que lo apoye. Hermione saltó hacia la escuela. De hecho, es lógico pensar que arrestar gente en el mundo mágico es tarea de los aurores, no de ese grupo de dementores sin mente. Las criaturas inexistentes solo siguen instintos primitivos. Los dementores son la encarnación del miedo, por lo que desde que emergen de la muerte, solo persiguen el miedo, y todo lo que tienen es el concepto del miedo. Espero que no lo echen, murmuró Nietzsche mientras revisaba el equipo alquímico que había comprado. Aunque Fudge no hará nada práctico, es fácil de controlar. Antes de que el estatuto del secreto fuera completamente derogado, no quería que el ministro Fudge fuera expulsado y reemplazado por un oponente más difícil, duro y respetuoso de la ley. Esto sería un desastre para él. Así que, vamos Fudge. Después de regresar a Hogwarts, Nietzsche encontró a Snape de pie en la puerta del salón, como una escultura de piedra, no sacudida por el viento frío. Espere un momento, el decano lo detuvo y dijo sin expresión alguna. Señor Holmes, dado que su poción ha mejorado mucho, creo que puede serme de gran ayuda. Ayúdeme con los últimos retoques. Lo siento, Nietzsche preferiría dejarle esta oportunidad a Hermione. ¿Cómo está ella? Hermione lo miró agradecida, luego infló el pecho y dio un pequeño paso hacia adelante. Esta persona es una de las maestras de magia más reconocidas del mundo mágico. Aprender es ganar. A veces, Hermione desearía ser alumna de Slytherin, claro, es solo una idea. No le gusta el ambiente social de Slytherin. ¿Te ha engañado el té perfumado de la tetería Puddifoot? Snape retrocedió un paso, con una expresión tan fea como si oliera el hedor del baño. Nietzsche suspiró, parecía que no había salida. Pero claro, ¿cómo sabía el decano Snape que había estado en la casa de té de Madame Tudipié? Solo habían pasado unos días, ¿sería posible que la nariz aguileña del decano se hubiera vuelto doblemente sensible? Hermione y Nietzsche regresaron temprano y todavía faltaba algo de tiempo para que comenzara la cena. Profesor, ¿estuvo usted en Hogsmeade de joven? Tras guardar sus cosas en el dormitorio, Nietzsche recorrió el pasillo del sótano y llegó al despacho de Snape. Estaba muy oscuro, con solo unas pocas llamas danzando en las velas. Estás preguntando tonterías. La estufa empezó a arder en cuanto Snape cruzó la puerta. ¿Con quién?
Es imposible que alguien entre solo a la tienda de té de Madame Pudifot, ¿verdad? Aunque la casa de té no tiene una regla clara de que los clientes deben venir en grupos, ¿quién iría a un lugar tan extraño a beber té solo? Pero Snape ignoró la pregunta y simplemente instruyó. Muele una piedra lunar hasta convertirla en polvo y agrégala a la poción después de que se vuelva del color del whisky. Asegúrate de molerla finamente. La mesa estaba cubierta con diversos medicamentos paliativos. Recuerda, muélelo hasta convertirlo en harina, en pedazos. En cuanto Snape terminó de hablar, vio a Nietzsche sacar su varita y convertir la piedra lunar del cuenco, que brillaba como la luna, en polvo. Era tan suave que Snape ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Es una maldición devastadora. El decano me miró con extrañeza. Este es un estudio de hechizos, no vale la pena mencionarlo. Nirvana se tocó la cabeza con su varita y dijo con calma. El poder se puede obtener a través de hechizos, y la fuerza de voluntad es la que hace que el hechizo tenga el efecto que yo entiendo. Esta voluntad de poder es la fuerza creativa de la vida y la razón por la que los magos son superiores a los demás. Es una lástima que los magos parezcan estar más interesados en usar la maldición aplastante combinada con la maldición petrificante para matar a una persona, no importa. Si algo sale mal, es mala suerte para Lupin. Snape ni siquiera lo comprobó. Tras ver que la poción cambiaba de color, la vertió de golpe y finalmente la removió con su varita. ¿En serio? Si el profesor Lupin tenía una enfermedad, ¿por qué Dumbledore insistió en que enseñara? Esto no quiere decir que le disguste, pero es una idea muy normal. Ya sea para mantener el poder del profesor o para proteger a los estudiantes, el enfoque de Dumbledore obviamente no es lo suficientemente razonable. Y Snape parecía estar de acuerdo con esto. ¿Quién sabe? Siempre ha sido tan terco. Hirvió la poción a fuego alto y la concentró en una copa. Es una pena que Lupin no pueda comer dulces en su vida, no se los merece. Parece que esta poción mágica no se puede consumir con azúcar, el sabor definitivamente no será satisfactorio. ¿Es alguna vieja enfermedad, o una horrible enfermedad infecciosa?, dijo Snape apresuradamente. Es trágico, porque significa que estará solo toda su vida y morirá, pero también es perfecto, porque todo es justo y se merece lo que ha sufrido. Nietzsche nunca había visto a Snape ser tan sarcástico con nadie. Debido a que ese tipo de odio es completamente incompatible con su comportamiento, la preparación de la poción debe haber sido una petición o súplica del director Dumbledore, por lo que la relación entre el profesor Lupin y el director debe haber sido muy cercana. Pero la pregunta es, ¿por qué Lupin es tan pobre? Respuesta: no aceptó la ayuda de Dumbledore. Entonces Lupin debe ser una persona que se mantiene fiel a estándares morales extremadamente altos, lo que también significa que la razón por la que Snape odia al profesor Lupin debe ser más profunda y de ninguna manera es un asunto trivial. El profesor Snape mantuvo una expresión fría todo el tiempo cuando llegó a la oficina antimagia oscura en el tercer piso llevando la poción. Se quedó parado en la puerta, como esperando a que se abriera automáticamente. Nietzsche puso los ojos en blanco y solo pudo llamar a la puerta. «Entren», gritó Lupin desde adentro. Snape no entró hasta que la otra parte abrió la puerta. Hay un tanque de agua en la esquina de la oficina de defensa contra las artes oscuras. Dentro hay un monstruo con la barbilla puntiaguda y cubierto de plantas acuáticas. Este debería ser el contenido de la próxima clase. Dominar a un Grindylow adulto. Sentado junto a Lupin estaba Harry Potter, quien no pudo ir a Oxmea de hoy. «Tu medicina», dijo Snape secamente. Nietzsche notó que cuando el profesor Lupin lo miraba, su expresión se tornaba nerviosa por un momento. «Le estoy mostrando a Harry el siguiente plato», dijo Lupin con una sonrisa. «Gracias, Severus, solo ponlo en la mesa, lo beberé más tarde». Había intentado lo mejor que pudo para demostrarle su buena voluntad a Snape, pero todo fue en vano. Interesante», dijo el decano. «Acabo de mostrarle a Nietzsche el proceso de elaboración de esta poción». «¿En serio? Parece que te has lucrado». Lupin se giró y elogió a Nietzsche. «Esta medicina es muy compleja, y solo unos pocos pueden prepararla». Lo realmente interesante para Nietzsche fue que no podía ver ningún rastro de odio en Lupin.
No había absolutamente ninguna señal de que él y Snape tuvieran alguna fricción. La verdadera complejidad no reside en la poción, sino en su inventor, Damocles Belby. Nadie conoce el método de producción detallado. Por suerte, Slughorn y yo nos conocemos, y resulta que él está muy familiarizado con Belby. Snape ignoró a Lupin y simplemente mantuvo la cabeza baja mientras le decía a Nietzsche. Pero su comportamiento es simplemente de alarde, diciéndole a Lupin, «Soy mejor que tú». «Es increíble», dijo con una leve sonrisa. «En verdad, soy más asombroso que tú». Snape salió entonces del despacho con la frente en alto, como un vencedor, aunque al profesor Lupin no parecía importarle el resultado del duelo. Sostuvo la copa de vino con aire deprimido y bebió la poción con cara de pocos amigos. Luego miró a Nietzsche y exclamó desde el fondo de su corazón, «Él piensa muy bien de ti». Capítulo 169. Drama anual de Hogwarts. Esta cena de Halloween fue como cualquier otra, con platos deliciosos y ricos, murciélagos vivos volando alrededor, el murciélago más grande era el que estaba sentado en el asiento del invitado de honor, acurrucado, observando todo fríamente. El profesor Lupin estaba charlando alegremente con el decano Flitwick, pero era este último quien hablaba mientras el primero escuchaba. ¿Dónde está el profesor Grendel? Hermione estiró el cuello, pero no pudo ver la delgada figura, pero el grupo no parecía estar esperándolo. Quién sabe, quizás sea en una escuela de la ley marcial. Nietzsche recordó algunos malos recuerdos y luego se quejó. Es curioso, cada año, cuando algo sale mal en Hogwarts, siempre ocurre en esta época. Espero que este nuevo profesor no sea un encubierto. Hermione, que estaba sentada en la mesa de Slytherin, no pudo pensar en ninguna palabra para replicar, por lo que simplemente suspiró. Después de todo, en la víspera de Halloween, todos en Hogwarts se reunirán en el gran comedor para celebrar. Como Gryffindor sentada entre los Slytherin, no parecía fuera de lugar. Al contrario, nadie estaría en desacuerdo, aunque algunos no estuvieran contentos, no se atreverían a expresarlo abiertamente como Malfoy y sus compañeros. En Slytherin actualmente predominan los muggles y los mestizos. Este cambio fue obviamente notado por el profesor Lupin, quien dijo con curiosidad, «Si no recuerdo mal, la relación entre Gryffindor y Slytherin nunca ha sido buena, divertirse». Lupin miró hacia un lado y se encontró con la mirada de reojo de alguien. «Lo siento, aún no ha tenido el lujo de pensar en ello. Los tiempos para los muggles y los magos están avanzando, y Hogwarts ciertamente no se mantendrá igual», interrumpió Dumbledore apropiadamente. Sus sabios ojos azules hicieron que Lupin se sintiera más tranquilo. «En realidad, me sorprende que no hayas detenido a Severus». Lupin al principio quiso hacer una broma, pero rápidamente cerró la boca. Porque descubrió que la señorita Granger, que era muy lista en clase, tenía una conversación agradable con un chico de Slytherin. Esta escena le pareció aún más extraña con la mirada de Snape, así que se cubrió la cara con la copa de vino. «Qué interesante. Quizás nuestro nuevo profesor, que tiene mala salud, no soporta ver a otros mejor que él». Snape deseó poder usar evocar todos los hechizos que no había usado el año pasado. Lupin se rió entre dientes y sacudió la cabeza amargamente. Sin embargo, lo que sucede en los asientos de invitados de honor no puede afectar a las personas que están debajo. A nadie le importó lo complicada que era la relación entre las 4 casas de Hogwarts en el pasado. Todos aplaudieron y disfrutaron del espectáculo improvisado de fantasmas al final del banquete. Desafortunadamente, solo el varón sanguinario no estaba de buen humor. Se quedó mirando a Lady Grey de Ravenclaw, aturdido. Justo cuando todos estaban a punto de levantarse de sus asientos y dar por terminado este fin de semana perfecto, el profesor Glendale entró corriendo por la puerta principal. Se sujetó la cintura y cojeó hasta el asiento del invitado de honor. Esto asustó a Dumbledore, pero sin pensar mucho, inconscientemente puso sus brazos alrededor de la cintura de la otra persona. Al ver al director y al profesor hablando entre sí, Nietzsche y Hermione de repente tuvieron un mal presentimiento. «Espera». Dumbledore se levantó, se llevó la varita a la garganta y llamó a Perky, el presidente del sindicato de estudiantes. «Tengo malas noticias. Todos los estudiantes deben quedarse en el comedor, mi decisión original fue correcta».
Solo las personas en las filas más cercanas a los asientos del invitado de honor pudieron escuchar su última queja. Nietzsche, Hermione. El buen espectáculo anual ha comenzado. Albus, ¿qué pasó? La decana McGonagall no entendía lo que estaba pasando. No solo los estudiantes, sino también los profesores fueron tomados por sorpresa. ¿Han vuelto a abrir la cámara secreta? Wood, que acababa de bromear con Cedric, apartó la sonrisa. Es imposible. Warrington, a su lado, tomó un sorbo de jugo de calabaza y dijo vagamente. El basilisco de la habitación secreta ha sido asesinado, pero no puedes asegurarlo, quizá haya algunas mascotas dejadas por otros fundadores escondidas en la escuela. Pero Nietzsche y otros pronto se dieron cuenta de lo sucedido, de modo que todos los estudiantes se quedaron en el auditorio y no pudieron salir a ninguna parte. Dumbledore se aclaró la garganta, lo que provocó que las llamas circundantes ardieran con más fuerza. Las velas, eternamente encendidas, iluminaban el techo, donde se avecinaba la tormenta, tan hermosa como la noche. Acabo de recibir la noticia de que un huésped no invitado ha llegado a Hogwarts. Dumbledore asintió a la gente que lo rodeaba. Grindelwald dijo en voz alta. Malas noticias, la persona que vino es Sirius Black, un criminal de Azkaban. Pero también hay buenas noticias, lo encontré antes de que estuviera a punto de entrar en la sala común de Gryffindor. Todo el lugar cayó en un silencio sepulcral. Después de un largo rato, cuando Grindelwald aplaudió con impaciencia sin recibir ninguna respuesta, los estudiantes finalmente despertaron de su shock. ¿Un asesino? ¿O alguien que escapó de Azkaban? Sirius Black, el lacayo principal de ya sabe quién. Estas exclamaciones se sucedieron una tras otra. Pero esta no era la respuesta que Grindelwald esperaba. ¿No oíste la buena noticia del final? ¿Eh? Repitió. Lo encontré. Hermione miró al anciano que parpadeaba secamente en el escenario y le pareció algo divertido, así que respiró hondo, se armó de valor y gritó algunas palabras en voz alta, haciendo que algunos magos a su alrededor se callaran, algo que normalmente nunca hacía. Pero hoy es una excepción. ¿Atraparon al fugitivo? Hermione esperó a que la situación se calmara poco a poco antes de preguntar en nombre de los demás. Mirando a Granger, cuyas palabras fueron más efectivas que las del prefecto, Lupin miró en silencio a Snape, quien estaba en silencio. Era raro que Snape no le descontara puntos a Gryffindor con el pretexto de responderle al profesor. ¿Tengo cara de que me han pillado? Grindelwald señaló su cintura. Hemos terminado. El público inmediatamente comenzó a suspirar. Snape y Dumbledore lo miraron con sospecha. Un profesor legítimo nunca había golpeado a un fugitivo desnutrido, y tenían miedo de que eso desacreditara a Hogwarts si se lo contaban a otros. El negro no es nada. Lo atrapé al principio, pero tenía un ayudante. Explicó Grindelwald. ¿Ni siquiera tú estás seguro? Dumbledore reflexionó un momento y preguntó con seriedad. Aunque Grindelwald no había tocado una varita ni comido nada bueno durante casi 80 años, es lógico que no todos puedan engañarlo. En cuanto a Snape, simplemente dudaba de la habilidad de Grindelwald. Después de todo, ya había un precedente de alguien que se hacía pasar por fanfarrón. ¿Quieres que incendie la escuela? Grindelwald se rascó la cara y su mirada recorrió a izquierda y derecha, deteniéndose finalmente en Slytherin. Por cierto, Nietzsche Holmes, ven conmigo luego. Bueno, las cosas se intensificaron. Desde la perspectiva actual, no solo Sirius Black entró en Hogwarts solo, sino también sus cómplices, que podrían ser mortífagos. Al pensar en esto, Hermione se preocupó por Nietzsche. Fue él quien se dejó arrastrar esta vez. Señora Granger, quiero que usted y Perky vigilen el gran comedor mientras el resto del personal y el profesor Grendel realizan una búsqueda exhaustiva del castillo. Si ocurre algo, pídale al fantasma que transmita el mensaje. Dumbledore asignó tareas a todos. Al principio, Perky estaba bastante orgulloso, pero cuando escuchó que Hermione Granger llevaría a cabo tareas de gestión junto con los dos presidentes del sindicato de estudiantes, pareció un poco molesto. Por supuesto que estaba enojado, un estudiante de tercer año estaba a la par del presidente del sindicato de estudiantes en términos de autoridad temporal, va totalmente contra las reglas. Lo interesante es que Hermione, que siempre ha respetado la ley, lo aceptó de forma muy razonable.
Presta atención a tu propia seguridad y no te hagas el valiente. ¿Me oyes? Levantó la mano y estuvo a punto de enderezarle el cuello a Nietzsche, pero las miradas furiosas de los demás le hicieron descartar la idea, avergonzada. Lo sé, respondió Nietzsche superficialmente. Ten cuidado, se burló Daphne con una voz deliberadamente estridente. ¿Cuándo te volviste tan molesto? Ambos gritaron al unísono. No es asunto tuyo. Capítulo 170. ¿A dónde fue Blake? Filch ha cerrado todas las entradas a los pasadizos secretos. ¿Dónde está la dama gorda? Escuché de Filch que estaba asustada. El auditorio solo tiene una puerta para ingresar, por lo que ya es muy seguro. Entonces Grindelwald llevó consigo a algunos profesores, algunos de ellos buscaron rastros en los pasillos del segundo y tercer piso, mientras que la otra parte fue con Hagrid a revisar el bosque prohibido fuera del castillo. Este asunto es realmente extraño. Para ser sincera, lo más probable es que Black venga a por Harry Potter, dijo la profesora McGonagall preocupada. Además, no se me ocurre ninguna razón por la que se atreva a escaparse a la escuela. ¿De verdad crees que estos profesores solo están ahí para hacer su trabajo? Nietzsche siguió a los profesores, varita en mano, y con su aguda perspicacia notó las conexiones que rodeaban a Harry. Sirius Black, quien escapó de Azkaban, arriesgó su vida y corrió hasta Hogwarts solo para matar a Harry Potter, para ayudar a Voldemort, de quien incluso los propios mortífagos no sabían si aún estaba vivo, a eliminar el peligro. Si quieres matar a alguien, deberías esconderte con más cuidado. Nietzsche estaba desconcertado. Y deberías decírselo a Harry. Créeme, nadie sabe más que él sobre asesinatos. Porque está loco. Lo ha estado durante 12 años. Incluso engañó a todos. La profesora McGonagall cerró la boca. Pero Lupin por su parte simplemente sacudió la cabeza ligeramente, indicando que no tenía nada que ver con eso. Minerva McGonagall y Lupin parecían conocer muy bien a Sirius. El rostro de la primera estaba lleno de tristeza, mientras que los ojos del segundo estaban llenos de ira. Siempre había sido un buen chico y no se enojaba ni siquiera cuando Snape se reía de él. La razón por la que no se lo dijimos a Harry es porque no podía soportar la verdad. La voz de Lupin temblaba. ¿Qué pasó entonces? Insistió Nietzsche. Harry Potter no estaría tan furioso por haber muerto ni buscaría venganza contra Black solo porque voló una calle, ¿verdad? McGonagall miró a Lupin y le preguntó si debía decirlo. Adelante, de todas formas todo el mundo sabe de esto. Hace 12 años, antes de que Sirius Black hiciera estallar una calle, ocurrió otro incidente. Como agente encubierto y amigo del padre de Potter, vendió la dirección a un hombre misterioso. La profesora McGonagall golpeó la pared con fuerza. La intrincada y vaga red de relaciones se hizo evidente de inmediato. Nietzsche no esperaba que hubiera otra generación involucrada detrás de Sirius Black, por lo que era comprensible por qué los profesores no le dijeron a Harry. Harry Potter, que estaba lleno de deseos aventureros, era el tipo de persona que definitivamente buscaría venganza. Pero registraron el castillo y no encontraron ningún rastro de Blake. ¿Pudo haber venido del bosque prohibido?, dijo Grindelwald. Imposible. Los centauros son, de hecho, ya sabes, un poco sensibles con su territorio. Además, allí viven un dragón de fuego y varias criaturas oscuras. El honesto Hagrid rechazó rápidamente la sugerencia. Tiene un cómplice, Rubeus, un poderoso mago. Así Grindelwald condujo a Nietzsche hasta el borde del bosque prohibido. Ahora estaban solos y Nietzsche notó que el profesor giró su cuerpo y emitió un nítido sonido de clic. Nietzsche, ¿cuánto te importa en esto? Se detuvo de repente y se apoyó en el tronco de un árbol para mirar a la otra persona. O bien, ¿cuánto sabes de tu amigo invisible? Aunque fue un poco inesperado que el profesor hiciera esta pregunta, aún estaba dentro de sus expectativas. Un mago adulto invisible sigue a un pequeño mago, y ahora que ha sucedido algo así, es difícil no imaginar si Granger es quien ayudó a Sirius Black. No sé qué pasó, ¿te peleaste con ella? Nietzsche no se lo tomó a pecho. Todavía estaba pensando en la relación de Sirius y Granger. No, debería tratarse de cómo era la relación entre Black y Granger en el futuro del mundo paralelo, para que después de que ella llegara a este mundo, decidiera ayudar. ¿Es esto algo que ella necesita compensar?
Era muy joven, muy talentosa y con experiencia en muchas batallas, pero lo curioso es que, nunca mató a nadie. Grindelwald se acarició la barba corta y recordó. Parecía intentar detener a Black, pero al final lo salvó. Ella debe conocer muy bien a Sirius, pero con su apariencia cautelosa, siempre mantendrá el título de criminal sobre su cabeza. Si realmente fue Granger quien lo hizo, definitivamente, ella volverá a mí, afirmó Nietzsche con seguridad. Tenía lo que Granger necesitaba. Esa noche, la búsqueda no dio resultados. Cuando Nietzsche regresó al auditorio, encontró que cientos de estudiantes se habían quedado dormidos. Las 4 mesas largas habían sido trasladadas a la pared, y estas pupas de insecto yacían desordenadas en el suelo. Hermione aún no había dormido, y cuando lo vio regresar, simplemente señaló el saco de dormir a sus pies, como si hubiera estado esperando a que regresara. Lo siento, no puedo encontrar a Crookshank, Hermione bostezó y susurró. No importa. Tiene muy buen olfato y saldrá corriendo si huele algo raro. Pero Nietzsche sospechaba más que Crookshank estaba con Granger. Instó a Hermione a entrar en su saco de dormir mientras él se apoyaba en la puerta del gran comedor para hacerse cargo de la guardia. No fue hasta la medianoche que el soñoliento Nietzsche se dio cuenta de que alguien lo empujaba. Sus piernas habían empezado a entumecerse por haber estado tanto tiempo con las rodillas dobladas. Se limpió la saliva de las comisuras de los labios, apoyó la espalda contra la puerta y se enderezó con la fuerza de su cintura. No se encontró nada inusual, señor, habló aturdido, como si hablara dormido. Pero la única respuesta a Nietzsche fue el sonido de los ronquidos. Le hicieron cosquillas en las palmas unas cuantas veces más. Abrió los ojos y descubrió que Crookshank había entrado a rastras desde un agujero. Estaba húmedo y cubierto de polvo, y parecía haberse colado por la rendija de la ventana. Ajá. Alguien viene a verme. Nietzsche simplemente se levantó y se preparó para salir cuando escuchó a Hermione llamándolo. Nietzsche, ¿a dónde vas? Pero al instante siguiente, se sintió aliviado, porque Hermione hablaba dormida. Se dio la vuelta y murmuró. No has terminado tu clase hoy, no corras, jeje. Si Nietzsche tuviera que retomar sus estudios en el futuro debido a algunas circunstancias, nunca tomaría la clase de la profesora Hermione Granger. Ya no había nadie en el pasillo. Los profesores probablemente seguían reunidos en el despacho del director, discutiendo cómo impedir que el Ministerio de Magia permitiera la entrada de dementores a la escuela. Crookshank caminaba tranquilamente al frente, abriendo camino. Lo que es aún más sorprendente es que, aunque Crookshank siguió un camino tortuoso, ni los vehículos blindados que patrullaban ni la señora Norris los descubrieron. Muchas veces, simplemente lo perdemos. Siguió a su gato hasta el 8º piso y se detuvo frente a un tapiz que representaba un troll golpeando a Bernabé. Crookshank simplemente se acuclilló allí, aparentemente admirando esta obra de arte. ¿Qué clase de mecanismo es este?, preguntó Nietzsche. Maullido. Está bien, si lo es, gritas miau, si no lo es, gritas miau. Miau. Alargaste el sonido un segundo más. Nietzsche no entendió lo que quería decir por un momento. Dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Es tan inteligente, ¿por qué su gato no entiende el lenguaje humano? Crookshank se lamió los labios y emitió una serie de gruñidos de disgusto. Él tampoco entendía. Todos decían que Nietzsche era un genio, así que ¿por qué no entendía lo que decía? Significa que hay algo más que un simple mecanismo. Granger salió de entre las sombras. Es la primera vez que veo a alguien hablar con un gato. Ella negó con la cabeza repetidamente, como si quisiera decir algo pero dudara. Después de caminar de un lado a otro 3 veces frente al tapiz, Nietzsche la vio cerrar los ojos y pensar por un rato, e inmediatamente apareció una puerta en la pared, una puerta de hierro que se parecía mucho a la puerta del salón de pruebas del Ministerio de Magia. Se cruzó de brazos, giró la cabeza y miró durante unos segundos al aturdido Nietzsche. ¿No tienes miedo de que te mate?, amenazó. No hay otros profesores aquí. Tengo mucho miedo, pero tengo más miedo de que Hermione tenga una mala personalidad como tú. Hermione Granger. Nietzsche puso los ojos en blanco, giró la manija de arriba y empujó la puerta para abrirla. Está muy oscuro aquí y no parece diferente de una mazmorra.
En la esquina de la pared, donde la vela no alcanzaba, un hombre con los ojos hundidos y los labios agrietados estaba atado con cadenas y grilletes. Su rostro estaba pálido, como si cualquier pequeño movimiento pudiera costarle la vida. Pensé que sería más fuerte, se quejó Nietzsche. ¿Cómo se supo esto? Y nadie podría imaginar que Sirius Black, quien era buscado por el mundo mágico, estaba preso en Hogwarts. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Kotoria Kane, Gianne App, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Rubén Darío Meneses, Maestro Crack 2.0 me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Xto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Oscar Contreras, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cookie, José Sullón y Juan Barrientos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.